Bien, bienvenidos una vez más, un viernes por la tarde, a KenYouCast. En esta oportunidad tengo el placer, el enorme placer de compartir una charla con Nicolás Díaz Sensei. Para aquellos que no lo conocen, aunque creo que la mayoría de la gente que nos está acompañando seguramente lo ha nombrado o lo conoce de algún evento, Nicolás dirige Santiago Budokan en Santiago de Chile y es actualmente el presidente de la Federación Argentina, de la Federación Chilena de Kendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, Nico. Muchas gracias por la invitación y bueno, como siempre, aunque sea ahora a través de un medio digital, es un placer compartir con todos ustedes. Pregunta de rigor, ¿cómo andan llevando dentro del dojo y en general la cuarentena? Acá nos enteramos hoy que Eh, se extiende 15 días, por ejemplo. claro, mira, actualmente acá en Chile por lo menos la cuarentena ha sido parcelada, no había una cuarentena total y ha sido sectorial. Por ejemplo, aquí mismo en Santiago no hay cuarentena en todo Santiago, hay cuarentena en ciertas comunas. Y Ah, bueno, nos tocó justo a nosotros en nuestra comuna, está en cuarentena, ya llevan cuarentena prácticamente un mes y lo más probable es que sigan cuarentena durante todo abril. Han levantado en algunas comunas, de hecho, desde la esquina de la casa para allá no hay cuarentena, entonces es como un poco absurdo, pero nosotros nos mantenemos en cuarentena acá sin poder practicar. Entonces esta semana ya empezamos a hacer clases online directamente, de Yaido, de Kendo, y los otros profesores también de la escuela de Aikido, de niños, Bujinkan, Karate, Yoga, están todos haciendo sus clases online, digamos, porque para mantener ahí el proyecto vivo. ¿Eh? sí, además Entonces, eso ha sido lo que hemos estado haciendo. ¿Mm? la abstinencia en el encierro también no es sencilla, de falta de práctica, es Sí, difícil. no, pero eso depende ahí. Cada uno tiene que saber moverse en la casa, po. Yo tengo la suerte que tengo el dojo acá, entonces bajo y hago suburi o ejercito. O lo que estuve haciendo durante las 2 primeras semanas era hacer videos cortos con algún tipo de ejercicios que lo subí ahí a las redes, a la red acá, al Instagram de Santiago Budokan o a mi Instagram de Díaz Kendo, y ahí los chicos lo iban viendo. Después hacía otro video con las correcciones, entonces estuve subiendo de dos o tres videos por semana durante ese tiempo, además de otros profesores también que se motivaron con la idea de subir sus clases también, entonces a través de eso hemos estado en movimiento igual, ¿de acuerdo? Eso, porque igual hay que mantener a la gente motivada, también el encierro es súper agobiante para muchos, entonces es importante que incluso dentro de sus casas puedan salir un poco de la rutina que hacen, aunque esté en tu departamento o en tu casa Sí. encerrado. O sea, el hecho de hacer algo totalmente diferente durante una hora te saca, te abstrae del lugar. Entonces, es súper sano también para todos poder seguir practicando en la casa. Sí, bueno, en mi caso, incluso hasta me motivó a tener este tipo de proyectitos adelante que los venía pensando desde hace mucho tiempo, pero bueno, la situación actual fue la que más me motivó a decir, bueno, hay que hacer algo, la idea es tratar de, como dijiste vos, por lo menos una hora, además de practicar, buscar alguna forma de poder charlar con gente con la que, bueno, tengo cierto grado de confianza y creo que pueden aportar charlas muy interesantes, información como también algo distinto, así que bueno, muchas gracias de nuevo por estar acá. Parece que tuvimos problemas técnicos. No pasa nada, es de esperarse. Yo acá tengo una Ok, clase de inglés al lado, en el cuarto de al lado. pero yo no te escucho. ¿No me estás escuchando? No, yo a ti no te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Yo te escucho excelente. Ahora sí, ahora te escucho Ah, perfecto. no, la gente me escuchaba, pero si no me escuchás vos no tenía mucho sentido, así que Claro, bueno. no, a mí también me escuchaban, pero parece que ahí nosotros no nos escuchamos. Bien. Bueno, vamos más o menos un poco al tema que nos compete. Yo siempre, cuando pienso en alguien para charlar, se me ocurre ciertos temas que podríamos hablar con esa persona, pero bueno, en este caso me sugeriste uno vos que me pareció muy interesante, así que me gustaría saber qué es lo que te motivó exactamente a traer este tema sobre la mesa, digamos. Bueno, en general yo creo que es un tema súper recurrente porque va súper estrechamente relacionado a la historia que tiene, digamos, el kendo, el jaido que nosotros practicamos, en general el budo en su totalidad, a cómo se llega al concepto de budo, cómo se llega a la práctica actual, cómo se le da sentido a una cosa que en un principio era
específicamente para poder defenderse o para poder matar a alguien, a lo que es hoy día, que es como un camino un poco más de desarrollo personal. Yo creo que siempre es súper interesante porque además es lo que al igual que en la antigüedad, digamos que se preocupaba mucho solo de la técnica en el fondo, hay mucha gente que hasta el día de hoy al practicar artes marciales se queda mucho en aquello, digamos, solamente en la parte técnica, en cómo pegar un combo, cómo dar una buena patada, cómo aprender a agarrar un palo y pegarle algo, digamos. Hay mucha gente que entra y es natural, eso no tiene nada de malo en el fondo, pero Claro. es súper importante, digamos, a la postre darle la sustancia necesaria a la práctica del arte marcial para que tenga la riqueza que es lo que la mantiene viva hasta el día de hoy, creo yo. Porque en el fondo, claro, tú puedes aprender karate o judo o aikido para poder defenderte en la calle, o incluso kendo, puede ser, pero la verdad es que ese no es el motivo esencial, aunque mucha gente llega por eso, o sea, chicos porque le hacen bullying, por ejemplo, o Mm. gente o de repente chicas que por poder defenderse en la calle, ustedes saben que siempre la tienen más pesada las chicas ahí, se meten en algún arte marcial principalmente para aquello, que obviamente tiene una utilidad para eso también. Pero al poco tiempo la gente que se mantiene practicando artes marciales en el tiempo, en el fondo, es porque empieza a comprender el concepto, empieza a comprender que a través de la práctica del arte marcial uno va conociéndose a sí mismo, digamos, puede ir mejorando como persona, vas mejorando, y si mejoras tú, mejoras a tu entorno, en el fondo. Entonces, eso yo creo que es súper interesante. Entenderlo así como para, como te digo, darle esa parte importantísima a la práctica también del arte marcial. ¿Mm? Mm. Bien, yo pensando en el tema, me traes muchas cosas a la cabeza. Por un lado, obviamente no buscamos como, por lo menos yo como instructor no busco que todos salgan filósofos de, de las artes marciales, pero como decís vos, creo que hay mucha riqueza en el contenido que va más allá de aprender una técnica que puede aportarnos herramientas para mejorar como personas, para volvernos mejores personas, ¿no? Desde el punto de vista de cada uno. Eh, pero, por ejemplo, me hiciste venir dos cosas a la mente. Una es, muchas veces se menosprecia o se compara como con menosprecio que a esto se volvió un deporte, como si el deporte tampoco tuviera o te brindara herramientas que te permitan crecer. ¿Cómo ves esa comparación o qué te parece? Mm. Primero que nada, voy a hacer un comentario respecto a lo que partiste diciendo, el tema de no dejar, de no transformar como instructor a los alumnos en filósofos del arte marcial ni nada por el estilo. Yo quiero destacar que yo soy muy de esa escuela también, o sea, a mí yo soy súper pragmático para enseñar. Muchas veces evito, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, si bien es cierto, yo lo cultivo para mí y para quien quiera escucharlo también, en el Mm, fondo, la parte más filosófica y espiritual que para mí, o sea, es importantísima. Sin embargo, yo soy muy poco de predicar ese tipo de cosas en el dojo porque siento que da mucho para todo lo que es chabacano y para todo el chanterío que hay en las artes marciales. O sea, hay senseis que se dedican a sentarse y a hablar solamente, no hacen nada, ¿cachai? Eso se da mucho durante un tiempo, digamos, intermedio de transición de las artes marciales. Yo creo que ahora en general la gran mayoría de los instructores tiene otra percepción, los más jóvenes tal vez, pero claro, a mí me parece que es súper importante ser pragmático incluso en estos temas. O sea, un tema que puede ser tan etéreo como la parte espiritual, tú lo podés tratar desde una forma súper concreta. Y eso, digamos, es importante. Ahora, yendo a la siguiente pregunta que tú me hacías sobre el deporte, que muchas veces se menosprecia, yo lo he escuchado infinitas veces, ¿no? El kendo no es un arte marcial, es un deporte, por ejemplo, ¿ya? mm, Eh, o asimismo con otras artes marciales que como que pierden el espíritu en el fondo al transformarse en algo deportivo. O sea, yo creo que acá lo que hay que entender es que de partida tú puedes ir a la raíz de lo que es un deporte. ¿Qué es lo que es un deporte finalmente? Un deporte es una competencia entre dos personas o entre ujú, dos equipos, o entre más de un equipo, digamos, es una competencia en la cual finalmente hay un ganador, ¿de acuerdo? Si tú te das cuenta, la práctica del deporte siempre se fomenta precisamente porque vida sana, cuerpo sano, mente sana, cuerpo sano, ¿no es cierto? Que es básicamente lo mismo que uno quiere transmitir en la práctica de las artes marciales. claro. Y sobre el aspecto competitivo, claro, finalmente la competencia no es no hay que verlo como el objetivo, es como es el final, es un fin que se da producto de un entrenamiento de algo, en el fondo. Tú compites para probarte con alguien. Y ahí yo puedo hacer el paralelo inmediato con cómo parte el budo, el bujutsu. ¿Por qué parte? ¿Por qué? Es porque Mm, en un principio todas las técnicas de bujutsu lo que buscaban era precisamente
prepararte para defenderte de alguien que te quería matar, o bien tú demostrar que podías matar a alguien. No existía otra forma, otra cosa. Y si tú vas a eso, que es un enfrentamiento, un tachiai entre dos personas que se van a desafiar, digamos, y van a combatir a muerte, como era antiguamente, es una Ujú. competencia. ¿Qué diferencia tiene eso de un deporte actual? Que en la competencia antigua el que perdía se moría. Es así de El, des- simple. el desenlace trágico, sí. El desenlace trágico, pero finalmente, ¿qué es? Es una competencia igual. O sea, a mí el que me diga que la parte deportiva de las artes marciales actuales distan mucho de lo que, del espíritu del buyutsu y el budo. O sea, el espíritu del buyutsu era matar o morir, no tenía nada filosófico bonito como se le puso después en los periodos de paz de Japón antiguo. No, no es así, o sea, es matar o morir. Y cuando Mm, tú, ¿quién no ha escuchado ese mismo término en un partido de fútbol, por ejemplo? claro, O en uno de sí, sí, sí. básquetbol. ¿Ah? Acá entramos matar o morir, ¿cachai? Tenéis que, no, no existe, no, no hay margen. Y es exactamente igual. Entonces, para mí, la parte deportiva de las artes marciales actuales, la parte deportiva, por ejemplo, del kendo, del karate, de los deportes de combate en general, mantiene vivo ese espíritu, como por decirlo así, como básico, ¿cachai? Que fue el que inició todo esto finalmente. O sea, tú tienes que probarte, está bien, Mm, tú, en la práctica es parte, para mí yo siempre, cuando hablamos del kendo, principalmente que tiene esa parte competitiva tal vez un poco más fuerte que el yai, por ejemplo, que recién ahora ya está empezando a tomar un poco más de fuerza, para mí esto es como una torta, como una pizza, y una de los slices de la pizza es la parte deportiva necesariamente, o sea, tú puedes mejorar en el kendo o en artes marciales de combate sin necesariamente combatir en toda tu vida, pero hay un momento en el que es necesario para sentir la presión de tener a alguien adelante que te quiere pegar y que te quiere ganar para tú ver cómo es tu estado psicológico. Porque solo de esa forma puedes trabajarlo después a través de tu Keiko diario, ¿cachai? Y esa parte, digamos, es para mí, mantiene ese espíritu, como por decirlo así, el instinto básico de la supervivencia que llevó a crear el budo, digamos, el buyutsu, ¿cachai? Entonces, para mí es súper importante. Entonces, los que me dicen, no, que es un deporte, claro, ¿cuál es la parte deportiva? Que el que ganó al final se lleva una medalla, pero eso es claro. todo. Pero el aprendizaje que te queda de ganar o perder en una competencia te da herramientas para trabajar en tu entrenamiento diario. Y eso es lo mismo que sucedía antes, en la antigüedad, digamos. ¿Mm? Me parece interesante lo que planteas porque así como hay gente que critica que es un deporte, conozco también un perfil de practicante de arte marcial que no quiere competir porque siente que si compite no es el espíritu que el arte marcial supuestamente Mm. debería tener. Y sin embargo, es cierto que dentro de un G.I. Show, cuando uno está compitiendo, hay una presión diferente y este que lo que te lleva realmente a poner a prueba eh, realmente el espíritu de práctica que uno tiene que buscar, digamos. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy interesante lo que estás contando. Sí, o sea, yo considero que para todos los practicantes en el fondo es necesario sin exagerar, ¿ah? Porque también hay que Mm, considerar que hay gente que se va solo por la parte competitiva, o sea que lo que le importa es ganar los torneos y chao. Eso, mira, para mí en realidad todo es válido en la medida que uno tiene un desarrollo de la práctica adecuado, ¿ya? Y por eso es importante también destacarle a las personas, tú sabes, pues de repente hay gente que solamente le gustan las competencias, practica kendo, 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 pero llega a una clase de kendo kata y no van, por ejemplo. El sí, kendo sí, kata es la base del kendo, es lo que no, es lo que liga el kendo al kenjutsu. ¿De acuerdo? Entonces, todos los conceptos si tú practicas kendo kata de verdad, con una espada, de verdad, con un tipo adelante que tú sabes que el corte te lo está haciendo a la altura que te mata si tú te caes parado, da miedo, da más miedo que un shiai de kendo. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso, claro, eso va con los años de práctica, ¿me explico? Entonces, es súper importante en el fondo explicarle a la gente que esto es un todo, que se divide de varias cosas. Hay ciertas partes que tienen que ser para mí el Quijón, la parte de la práctica del Keiko, del Jigeiko, todo eso es como la mitad absolutamente del todo, es una cosa firme. Están claro. después los torneos, están después los exámenes, que es una forma de enfrentarse también, que tú también tienes un miedo, y también te genera algo, que también es súper importante porque de la misma forma que hay gente que no compite, hay gente que no toma exámenes, porque también dice que ahí pierde un poco el espíritu, yo conozco gente japonesa incluso que tiene esa perspectiva, pero la Claro. verdad es que uno tiene que saber ponerse a prueba, uno tiene que saber no tener miedo, o sea, es parte ¿cómo se llama?
Ahí está el concepto del SUTEMI, ¿no es cierto? De no tener miedo, o sea, plantarte frente a la situación y da lo mismo el desenlace de ella, sacar el máximo provecho de la misma. ¿Me Mm, explico? Y por eso es sí, importante uno, dentro de su vida de practicante, en nuestro caso Kendo y Aido, someterse a todos estos distintos estamentos dentro de nuestra práctica, porque es la única forma de realmente mejorar. O sea, hay mucha gente incluso de repente después de una competencia pierde y no compite más. Algunos dan un examen, lo fallan, se retiran, porque no tienen claro, tolerancia a la frustración. Pero imagínate si esa persona se hubiese dado cuenta que su problema es esa tolerancia a la frustración, que su problema es que no le gusta ser juzgado por otros, que su problema es que tiene miedo de perder frente a la gente o sencillamente que alguien le gane en algo. Si tú aprendes a trabajar eso, ¿cuánto te va a servir eso en tu vida normal, en tu contacto con otras personas? Entonces, esa parte para mí es súper importante e insisto, cuando tú te pruebas con alguien, eso ahí es donde está realmente como la raíz del por qué se creó, el por qué se creó el budo. claro. ¿Mm? Claro, son como los exámenes y las competencias son como instancias en las que si dejamos de verlo como éxito, una dualidad de éxito-fracaso, y la vemos como una instancia de aprendizaje, como que toma otra dimensión y creo que nos puede aportar mucho. Por supuesto, así es como yo por lo menos siempre trato de transmitirlo así a los chicos, les digo, bueno, vamos a la competencia, yo nunca obligo a nadie, les digo, el que quiere va, el que no quiere no va, hay exámenes, el que quiere participar va, el que no quiere no va, hay algunos que ahí hay que presionarlos un poco más, que ya se demoran mucho, pero en general siempre les digo claro eso, o sea, la idea es demostrar a sí mismo en el fondo cómo uno puede ir progresando y es necesario, a mi juicio, absolutamente necesario someterse a ese tipo de estrés de vez en cuando para poder dar el salto. O sea, tienes que entrar en una crisis para poder generar esta ruptura y seguir avanzando. Es así, es así. ¿Mm? Ujú. El año pasado fui a una capacitación así para directivos, para dirigentes que había acá en la provincia y dijeron algo bastante interesante, que es que muchas veces caemos en el error de asumir que los valores dentro del deporte, ahí hablan del deporte en general, pero para las artes marciales sucede creo lo mismo y no sé si a veces incluso más, con mayor énfasis, que creemos que los valores de la disciplina vienen intrínsecos en la disciplina, como que el mero hecho de practicar ya hace que yo tenga o cumpla con estos 7 valores, por ejemplo, que se trabajan Mm. en Kendo, y que creo que no es así, no vienen de arriba los valores. ¿Cómo trabajás intentando ser pragmático al mismo tiempo para por lo menos mínimamente ir dejando como por lo menos la chispa, la curiosidad para que la gente vaya buscando eso? No te preocupas por ese aspecto y dejas que ocurra solo. No, mira, para mí la práctica, a ver, durante la práctica misma del kendo o de cualquier arte marcial hay ciertos rituales, ¿no es cierto? Mm, Desde los saludos que tú tienes de entrada del dojo, cuando compartes con un compañero. Si tú te das cuenta en esos rituales, de por sí están, eh, están, digamos, dentro de aquellos rituales las virtudes del guerrero que son las que se supone que uno tiene que trabajar. ¿De claro. acuerdo? Después uno las puede ir desarrollando de distintas formas, ¿ya? Por ejemplo, enseñándole a la gente que tiene mayor experiencia que tiene que cuidar a los que tienen menor experiencia, que tienen que transmitir aquello, el respeto que ellos tienen que demostrar hacia su gente que está, a sus compañeros que tienen más antiguados, a su sensei, y asimismo no menospreciar al que está abajo, sino que respetarlo de igual forma, enseñándole. Todos esos aspectos, digamos, están intrínsecos en la práctica, creo yo. Y Sí. después de eso, cada persona lo va sintiendo de forma más natural, a algunos les cuesta más, como te digo, hay algunos que están más enfocados en unas partes que en otras de la práctica, pero para mí es una cosa que se va dando naturalmente. Claro, los rituales tú los puedes enseñar, pero después como lo siente cada uno, eso ya es colación, digamos, de cada uno. Cada uno va a irlo viendo de cierta forma y obviamente de vez en cuando uno puede dar una pequeña charla para explicar ciertos aspectos que la gente, para que los chicos lo vayan entendiendo. ¿De acuerdo? Pero yo creo que se va dando de forma natural. Si una práctica es correcta, si tú tienes un instructor capacitado, que entiende cómo funciona, digamos, el espíritu de la práctica, que entiende cómo transmitirla de forma adecuada, en esa transmisión va a estar incluido aquello de forma absolutamente natural.
y cada persona se va a demorar un poco más o un poco menos en poder llegar a aquello. Uno mismo como instructor, si bien es cierto, gracias obviamente, yo por lo menos he tenido sensei de muy, muy alto nivel que me han ayudado y ellos me enseñaron de esa forma, entonces finalmente es como una transmisión continua, ¿no es cierto? Y esa transmisión continua, si tú tuviste la suerte de tener alguien que te lo entregó a ti de la forma más sincera, digamos, y abierta posible, uno lo va entregando de esa misma forma. Y eso es lo que va haciendo finalmente que la práctica sea rica, no solo en el aspecto técnico, sino que también en el aspecto muchas veces lógico, el aspecto cultural, si quieres verlo así, o la parte, digamos, un poco más racional también, que se va en lo que se llama en Kendo el Jiri-Ichi, que es que la práctica tiene que ser consciente, es una práctica, no es sencillamente llegar a agarrar y repetir 1000 veces un movimiento, es ir teniendo la sensibilidad para entender el por qué se hace así, por qué entro y tengo que saludar, por qué, por qué después de hacer un movimiento tengo que estar atento y girar, y por qué, y tú vas logrando esa práctica consciente, y ahí vas entendiendo, digamos, todos estos conceptos, de repente uno tiene como epifanías y se da cuenta, esto se hacía así por esto, después de años tal vez, pero eso fue también porque había alguien atrás que te lo estuvo transmitiendo de la mejor forma posible, ¿me explico? Entonces yo creo que eso se va dando de forma absolutamente natural si es que el instructor está capacitado. ¿Mm? Ujú. Y en tus años de práctica que llevas en Yaido y en Kendo, ¿notaste, por decirlo de alguna manera, una evolución en la forma en que se transmite, tanto sea desde Japón o en otros lugares? Por ejemplo, yo conozco mucha gente que tiene ese concepto de que como es un arte marcial, la enseñanza tiene que ser como dura. En cambio, en los últimos años me he cruzado con una gran cantidad, por suerte, en mis viajes me he cruzado con una gran cantidad de sensei de alto grado que tiene una aproximación mucho más, digámosle, que amable a la hora de enseñar y de transmitir los conocimientos. La exigencia sigue siendo muy alta, obviamente, pero el trato, por decirlo de una manera, o la forma de transmitirlo es mucho más amena. Mm. ¿Vos notaste algún cambio en ese aspecto o siempre ha Mira, sido... no sé si un cambio realmente, pero yo creo que siempre ha sido así, o sea, y ahí es donde yo voy hay bueno, a mí me acuerdo que el tema que tuve que yo escribir para sacar el Denshi de Kendo era precisamente cuál era el mindset de un instructor de Kendo. Y cómo tú te ibas dando cuenta que el instructor de Kendo tenía cómo podía ayudar, digamos, al cambio entre el alumno, cómo había que ser un instructor correcto, ¿ya? Y para mí es exactamente lo mismo que conversábamos antes. O sea, un sensei bueno, un sensei adecuado, va a ser duro cuando tiene que ser duro, pero tiene que tener la capacidad pedagógica de poder entregar el conocimiento de forma adecuada. O sea, todos los que hemos practicado Kendo hemos hecho con sensei de altísimo nivel, octavos danes, digamos, eh, y yo mismo, digamos, he tenido la suerte de practicar con gente de todos los niveles, sensei de niveles, o sea, desde novenos danes hasta octavo, séptimo, sexto, y de ahí para abajo, digamos, todas las prácticas que uno tiene todos los días. Y para mí, en el fondo, un buen instructor es el que tiene la capacidad de transmitir adecuadamente el conocimiento, independiente si lo hace de forma amable o tal vez no tan amable, ¿ya? Yo creo que muchas veces los instructores, no sé, ¿tú fuiste a Kitamoto, por ejemplo, Nico? Sí, sí, en ¿No has ido? 2016. Ya, tú fuiste a Kitamoto el 2016. Si tú te das cuenta, cuando tú te paras con el sensei y el sensei tiene el bow puesto y todo el shinai, te va a sacar la cresta, o sea, te va a ganar, te va a pegar, si es necesario te va a pegar en la cabeza, te va a botar al suelo. Sin embargo, en las partes de las clases más prácticas, teóricas, cuando el caballero esté sentado delante tuyo, está con una sonrisa entregándote todo el conocimiento que te puede entregar. No es una persona pesada, no va a ser alguien que te va a quitar las ganas de aprender. ¿Me explico, no? Ese para mí es un buen instructor. Un instructor bueno es que independiente que en el momento, claro, de la práctica, ahí ya entra todo lo que tiene que ver con el budo, po. Toda la parte dura, digamos, tal vez lo más tradicional, es con el men puesto y con el shinai en la mano, ¿ya? Sin embargo, también hay que ser inteligente porque hay mucha gente, muchos instructores también que no entienden esa parte, como que no saben hacer como muchas veces, y para mí eso también va con la profundidad del entrenamiento de cada quien, ¿ah? Si por ejemplo a mí como persona voy a Japón, entreno con un sensei de octavo dan que barre el piso conmigo, Mm. y después yo soy instructor y vuelvo, no sé, vuelvo a mi ciudad y empiezo a enseñar, y para mí me quedo con esa parte, o sea, para aprender
Kendo yo tengo que agarrar y barrer el piso con mis alumnos, ya que yo conozco muchos de esos casos, aunque no se crea, si hay muchos de esos casos, no solo acá, incluso acá en Chile, en otros lados también, se empieza a ir la gente, se empiezan a ir los alumnos. Y eso es porque esa persona en particular, claro, barrieron el piso con ella, tal vez puede ser una persona que técnicamente es muy buena, pero no entiende cómo es la forma correcta de transmitirlo a sus alumnos. O sea, yo puedo barrer el piso con un alumno un día, pero después le tengo que al otro día hacerle cariño, ¿me explico, no? Tiene que ser así. Y esa barrida de piso tiene que tener un sentido. Y la única forma de entender ese sentido es que uno mismo, como practicante, reflexione al respecto. O sea, si tú te quedas solo, el sensei es muy fuerte y barrió el piso conmigo, eso es lo que yo tengo que hacer, no estás entendiendo el punto. Tú tienes que pensar, ¿por qué barrió el piso conmigo? Puede ser algo tan básico como que no estaba yo levantando los brazos lo suficiente para poder pegarle. En Japón pasa eso, o sea, de repente tú estás haciendo tu combate como tú crees que es correcto, el viejo te va a partir la madre hasta que empezáis a pegar grande y ahí se transformó en un bombón el viejo. Así es. Entonces tú tienes que reflexionar el por qué me está tratando así. Muchas veces, como en Japón, los sensei más viejos tienen esa forma de transmitir a través de los palos, no a través del habla. Los sensei más jóvenes tal vez ahora ya tienen una forma, por lo mismo, porque, a ver, tú tienes que pensar que en Japón incluso la práctica del búho se ha visto reducida dramáticamente en los últimos años. Entonces tienen que buscar una forma de mantener vivo a la gente, de que la gente no se vaya. Y para eso tú tienes que racionalizar la práctica. Actualmente, no sé, por los millennials, ¿cachai? No puedes llegar a un millennial y pegarle un palo porque se te va, ¿cachai? Tienes que explicarle por qué le puedes pegar el palo, pero tienes que explicarle después por qué se lo pegaste, para que tenga un sentido, para que tenga una razón. Y eso lo hace un buen instructor, ¿cachai? Si el instructor no es bueno, lamentablemente se queda con la parte dura, con la parte del barrer el piso con la persona, de hacerle lo que se llama en japonés hijime. Todos hemos sufrido, conmigo han barrido el piso, no solo en Japón, en varios otros lugares también, ¿de acuerdo? Pero después yo tengo que tener la capacidad reflexiva y eso te lo van dando los años de práctica, te lo da la humildad. Me explico, ¿no? Porque muchas veces la gente por falta de humildad no es capaz de entender por esto. Yo he visto mucha gente que le pasa eso y después deja de practicar también. Y claro, hay sensei incluso en Japón que son muy poco pedagógicos y claro, te pegan porque te quieren pegar nomás, también. Hay de todo y hay uno también inteligentemente tiene que saber en qué río meterte para poder llegar al mar, ¿cachai? Eso es, así es, eso te lo van dando los años de práctica. Sí, como era, sí, me hiciste venir muchos Keiko a la mente en donde me siento exigido y como si vos están barriendo el piso conmigo y de repente, consciente o inconscientemente cambio algo y les cambia la expresión al sensei y de repente sentís que, por ejemplo, entraste un men que no hubieses entrado nunca en tu vida y después me quedo pensando cómo trabajó conmigo esta persona sin decirme nada y me hizo construir y me hizo sacar algo que no lo esperaba de mí y después decir, bueno, ahora cómo lo reproduzco voluntariamente. Eso me ha pasado un montón de veces. A veces es difícil darse cuenta. Igual, en mi caso particular, creo que muchas veces, y ahí también cuando me pongo en el otro lado, hace pocos años que estoy como instructor en el dojo, pero como senpai también, me doy cuenta lo difícil que es también poder leer a la persona que tengo adelante para saber qué tanto presionarlo y de qué manera para justamente sacarle lo mejor a esa persona. Eso es un trabajo muy difícil. Yo creo que como el mindset ahí del instructor, lo primero que tienes que uno, en todas estas cosas, primero que nada tiene que haber una claridad. Si tú sabes que hay alguien al frente que tiene un problema, primero que nada tú tienes que saber identificar específicamente ese problema para saber cómo trabajarlo. Y para eso obviamente uno tiene que tener un ojo adecuado. Si tú tienes un mal ojo para detectar el problema, puede que estés confundiendo ese problema con otro y si trabajas otra cosa, la persona nunca va a poder arreglarlo. Ese es un desafío a diario que todos los instructores tienen. O sea, cómo poder ayudar a sus alumnos. Yo creo que todos en la vida, todos los que hemos estado enseñando algo, tenemos un par de alumnos que son más difíciles que el resto y es un desafío realmente poder ayudar a mejorar a esa persona, pero para eso es súper importante ir desarrollando ese ojo, y como digo, siempre entregarle a esa persona con la mayor paciencia, ¿cachai? De repente obviamente siendo más duro, pero tratando siempre de mejorar porque hay que entender que en el fondo eso es lo que finalmente genera un buen instructor, pues, es la capacidad de poder observar correctamente para poder ayudar a la persona a mejorar en el fondo. Es difícil, es súper complicado, pero se logra también a través de la práctica. O sea, uno cuando es instructor sigue aprendiendo igual todo el tiempo, lo ves desde otra perspectiva, pero siempre desde esa perspectiva tal vez de un punto más alto,
para observar a todos tienes que tenerla, digamos. Y es difícil, por supuesto, y es Hay que un desafío desarrollarla. diario. Es un desafío diario, sí. Yendo un poco al tema también en cuestión. Conozco gente que practica solo Koryu, estamos ¿Mm? hablando por ahí más del palo del Yaido ahora, eh, que tiene una visión, por ejemplo, de que practicar Seitei no sirve para nada, porque eso no es una escuela antigua. Y ¿cómo ves, por ejemplo, justamente ese contraste que tiene esa gente entre Koryu y practicar un arte marcial, digamos, más deportivo? Mira, para mí también, para mí yo vuelvo a decir, yo soy, no es que no les encuentre la razón, porque en el fondo cada uno tiene su razón de creer o predicar lo que quiera, digamos, pero yo pienso Sí, que sí. son, que no entienden finalmente cómo funciona esto. Mira, sin ir más lejos, hace un par de días, justamente una de mis alumnas por un WhatsApp que tenemos precisamente de Yaido decía que, o comentaba que había escuchado en algún momento que, por ejemplo, el CTI no tenía espíritu Ajá, o que el arte marcial no tiene espíritu. Entonces, finalmente yo ahí hice una reflexión que me pareció súper adecuada como para poder entender esto. ujú, Si nosotros estamos yendo, primero que nada, ¿qué es lo que es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es un espíritu? Si a ti se te aparece un espíritu en tu casa, ¿qué es? Es un fantasma de algo que existió antes. Es algo sí, que está ahí, pero que estuvo antes y permanece vivo. ¿Me explico? O sea, yendo a un ejemplo súper mundano, absolutamente irracional incluso si quieres, ¿ya? sí, sí. Entonces el espíritu, ¿qué es? Es eso anterior, cuando tú haces un Zanshin, cuando tú pegas un men y te dicen haga Zanshin, el Mm, espíritu, mantener el espíritu vivo. Tú pegaste el palo, ya lo pegaste, ya fue, pero tienes que mantener ese espíritu de atención, ¿no es cierto?, hasta que termina el movimiento. Eso es producto de ese primer golpe que tú pegaste. Si tú sin ese primer golpe que pegaste Koryu, no haces el Sanshin, no tienes un Ippon. No sirve. claro. ¿Me explico? Entonces, el que me diga que el arte marcial moderna no tiene espíritu está profundamente equivocado, porque sin el arte marcial antigua, sin ese hálito del Koryu, no existe lo moderno. El Yaido tiene el espíritu de todas las escuelas que lo crearon. Jiki Eishin Ryu, Muso Shinden Ryu, Mugai Ryu, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si no fuera por eso, no existiría el CTI. Entonces, Mm, tiene el espíritu de todo ese conjunto de cosas. El Kendo tiene el espíritu del Ito Ryu, del Shinkage Ryu, de todas las escuelas que se generaron para poder crearlo. Entonces, que alguien me diga que no tiene espíritu, está equivocado. Y si vamos al espíritu práctico, que es el que le entrega a la persona que lo practica, quiere decir que a sí, esa persona tal vez le falta espíritu al practicarlo. claro. ¿Me explico, no? Entonces, eso tú tienes que ver eso. Cuando te dicen falta espíritu, ¿por qué le falta espíritu al arte marcial moderno? No, no le falta espíritu. Todo lo contrario. Es prácticamente el espíritu de lo antiguo. Mm. Te voy a robar esta explicación cuando me vea en ese tipo de situaciones. ¿Mm? Entonces, yo creo que es súper interesante porque no podría existir sin lo anterior. Y el espíritu es lo que se mantiene en el tiempo. Es lo que se creó y lo que se mantuvo. Por eso un espíritu es algo etéreo. No está. No está, pero está. ¿Me explico? Mm. Entonces, absolutamente, absolutamente tiene todo el espíritu, digamos, el CTI y el Kendo, es así, está intrínsecamente dentro de la disciplina. ¿Mm? Y que nosotros, acá por lo menos en Rosario, hemos tenido todo tipo de gente que viene y pregunta. Tenemos desde el más modesto que pregunta, por ejemplo, un padre que pregunta, como dijiste vos, si su hijo va a poder defenderse aprendiendo Kendo o Iaido, y hasta de lo más bizarro, que gente que viene pensando que si de repente él va a tener un certificado que diga que es un arma mortal su cuerpo, no sé. Hemos tenido ¿Mm? un espectro, digo, muy, muy amplio de preguntas relacionadas a qué tanto sirve como defensa personal la práctica. ¿Mm? Eh, ¿cómo respondés ante ese tipo de consultas? Mira, una ventaja que tiene el Kendo superior respecto a muchísimas artes marciales, incluso que son más de defensa personal que el Kendo, Mm, es una muy sencilla. Es una muy sencilla. A ver, la práctica de las artes marciales en general desarrollan una cosa oculta que es cuando la practicas correctamente, que es el nivel de atención.
¿ya? Lo que los gringos le llaman el awareness, ¿no es cierto? Entonces, este nivel de atención tú lo vas desarrollando en cuanto a que, como hay estudios, tú cuando pones atención a una sola cosa, tenés como una visión de túnel, como se dice, pero en la Sí. medida que tú empiezas a practicar, se te empieza a abrir esta visión de túnel, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las partes importantes. Tú empiezas a observar más. Hay estudios hechos absolutamente científicos que demuestran que un artista marcial ya con años de experiencia al caminar por la calle tiene la capacidad de poner atención a infinitamente más detalles potencialmente peligrosos que alguien común y corriente que va caminando por la calle. Y eso hace que tú preveas la situación de peligro antes de que esta suceda, ¿ya? Porque finalmente la parte práctica del arte marcial te sirve solamente cuando no pudiste evitar el peligro. Pero la idea siempre ha sido la misma, es evitar el peligro a toda costa. Si tú tienes un nivel de atención amplio, ya te va a ayudar a defender, te va a ayudar a detectar que la otra persona se está poniendo agresiva y de esa forma puedes evitar la pelea, te puede ayudar a detectar una persona sospechosa que puede potencialmente, no sé, un chorro en la calle que te quiera asaltar y, no sé, cruzáis la calle, pero la cruzaste una cuadra antes, ¿no? Cuando lo tienes 2 metros al frente. ¿Me explico, no? Mm, Entonces, todo ese tipo de situaciones, el budo, en general las artes marciales las desarrollan mucho y desde los niños hasta los adultos, ese es un punto súper importante independiente de cuál sea. ¿De acuerdo? mm, sí. Después, otro punto súper importante es, en el caso del kendo, es que es un arte marcial de combate. O sea, es muy raro una práctica de kendo ya a un nivel intermedio o para arriba, incluso un nivel básico, en la cual tú no te pongas un bogu y estés combatiendo con alguien desde practicando ejercicios básicos hasta un sparring, ¿no es cierto? Eso no todas las artes marciales lo tienen, incluso algunos, los mismos estilos de karate, por ejemplo, más tradicionales, no hacen sparring siempre. Eh, Ujú. ¿Cómo se llama? Entonces, el aikido, por ejemplo, que yo considero que es una buena arte marcial de defensa, después de practicarla 30 años probablemente, al principio no sirve, pero te va, ¿cómo se llama? No tiene combates tampoco, reales. En el kendo tú en efecto estás peleando con una persona que tiene un instrumento, un palo en las manos y que te va a pegar, ¿de acuerdo? Y tú, si ya estás en un combate, tratas de evitarlo y tú pegarle antes. Y te pegan en la cabeza, te pegan en los brazos y tú tienes que mantener tu estado de atención incluso después de recibir un golpe. Claro. Si alguien me dice que eso no me sirve en una pelea en la calle, creo que está mal. ¿Ya? Obviamente nadie va a andar con un palo en la calle, pero si es que alguien te pega un combo, por ejemplo, y tú practicas kendo, lo más probable es que te pegue y tú inmediatamente que hay en un estado de tensión, que es lo mismo que te peguen un palo en la cabeza. Y además Claro. te sirve para manejar la distancia, por ejemplo. Aprender a qué distancia estás seguro, un manejo de distancia. Todo eso te lo entrenan los deportes del combate, la parte, digamos, deportiva combativa de las artes marciales. Y para mí es algo que sirve absolutamente en una circunstancia real. ¿Ya? Ahora, siempre con el espíritu de tratar de evitar la situación de peligro a toda costa. ¿Me explico? Entonces, cuando me pregunta un papá precisamente, yo le explico eso mismo que te expliqué y por lo general quedan contentos con la explicación. Porque en el fondo es la verdad de las cosas. O sea, finalmente el niño en algún momento va a estar peleando todo el tiempo con un bobo puesto. Y eso le va a ayudar en las circunstancias si un chico en el colegio lo quiere golpear o va a ver que la situación se va a dar antes de que suceda y finalmente no le va a pasar. O sea, generalmente los practicantes de artes marciales que ya tienen tiempo y a veces ni tanto tiempo no suelen verse enredados en ese tipo de situaciones, si te das cuenta. Y es por el desarrollo de esas dos cosas. O sea, principalmente de la atención para poder tener la capacidad de evitar esa situación y finalmente por la habilidad que uno pueda tener para evitar ya incluso dentro del mismo conflicto salir dañado. ¿Mm? Ujú. A mí me pasó, Por por tanto sirve. ejemplo, yo lo doy como ejemplo y creo que más o menos toca los mismos puntos. Les explico que lo veo más desde el punto de vista, como dijiste vos, del estado de alerta o de atención que uno puede tener, de la tranquilidad también que uno puede tener, porque creo que el estado de alerta o al estar más como consciente del contexto da una tranquilidad y lo ejemplifico con una experiencia que tuve yo, que lamentablemente veníamos de cenar y no preví la situación, sino que cuando me di cuenta ya estaba prácticamente con una persona con una navaja enfrente, pero me sorprendió la tranquilidad mental con la que ya había evaluado qué tan lejos y qué tan peligroso estaba esta persona con la navaja, qué vías de escape tenía en el peor de los casos, y, y si bien obviamente no pude impedir un robo, porque tampoco tenía sentido arriesgar mi vida por unos pesos, sí noté una diferencia muy grande con experiencias anteriores donde la mente se pone como
como en un estado de alarma constante y no sabe cómo resolverlo. En ese sentido lo veo como algo que me ayudó mucho. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que finalmente al practicar este tipo de cosas también que también eso es algo que yo suelo destacar mucho, digamos, a los papás cuando preguntan, es la seguridad que entrega. Finalmente te genera seguridad de tu habilidades o de tu entendimiento de la situación muchas veces. Entonces eso precisamente hace que tú puedas estar tranquilo ante una situación de esa y finalmente sales airioso, bueno, sin, obviamente, como dices tú, hay veces que no se puede evitar el conflicto y finalmente, bueno, tú se entrega todo, pero uno queda bien. O sea, finalmente, claro, Claro, no es comparable, como dices tú, unos pesos con la vida, pues, ¿cachai? Y también el hecho de haberse mantenido tranquilo, eh, hace que la otra persona, tú le transmites tranquilidad y eso también se puede hacer el paralelo con cuando tú estás entrenando, cuando estás haciendo kendo en un combate con alguien, como tú, uno de los objetivos, digamos, de una práctica profunda de kendo es que uno cuando está combatiendo con alguien, uno transmita ciertas sensaciones a la otra persona para que el otro haga lo que tú quieras que haga. sí. ¿No es cierto? Entonces, acá se da lo mismo, o sea, tú tienes una distancia, estás con la otra persona, tú le transmites tranquilidad, el otro tipo también está tranquilo y finalmente todo sale bien. Si tú le transmites ansiedad o miedo, frustración, en el fondo eso va a hacer que la otra persona también reaccione de una forma diferente. Y todo eso también está en la práctica del kendo si tú lo ves de esa forma. O sea, está cuando estás haciendo kendo con alguien, si tú puedes, digamos, presionarlo para que haga ciertas cosas, puedes darle tranquilidad para que se anime a venir a pegarte, para que aprenda a golpear correctamente, ¿te das cuenta? Entonces todo eso está ahí, todo eso es parte de la práctica. Insisto, sobre Ujú. todo en los deportes de combate, independiente que se ocupen manos, pies o en nuestro caso un shinai. Y en esta parte de justamente de tener más confianza en uno mismo, eh, por lo menos en lo personal, me ha ayudado mucho no solo tener más confianza en lo que hago, sino también reconocer, por decirlo así, mis propias limitaciones y todavía mis debilidades como para trabajar con ellas y o fortalecerlas o saber a qué no me conviene, por ejemplo, llevado a Kendo, qué situaciones no me convienen por saber que soy más bajo y puede ser perjudicial o al revés, puede ser una ventaja, depende del contexto. Eh, entonces también me parece interesante eso, que uno trabaja no solo fortaleciendo lo que uno tiene ya como decirlo, como una virtud, sino también con los defectos, por decirlo de una manera, personales. Sí, lo que pasa es que, bueno, esa es una de las gracias, pues no te olvides que finalmente, sobre todo en el Gendai Budo, digamos, en el Budo moderno, tú practicas esto para mejorar tú como persona y para poder lograr eso tú tienes que, a través de la práctica, encontrar precisamente lo que tú estás diciendo, o sea, las ventajas que uno tiene, los defectos que uno tiene, pero eso tú lo vas viendo en la medida que lo vas poniendo en práctica y vas reconociendo cuáles son tus aspectos que debes mejorar. Muchas veces, ahora tú hiciste un poquito de énfasis más en la parte técnica, pero muchas veces Mm, está en la parte emocional también. O sea, en qué momentos yo me pongo más nervioso, en qué momentos me frustro, en qué momentos me da miedo, en qué momentos estoy demasiado... digamos, me pongo más violento, no sé, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos psicológicos en el fondo son los que uno también va trabajando, que van estrechamente ligados con la técnica. O sea, no nos olvidemos del famoso término del Kento Wako Koronari, que es cómo está tu espíritu, es cómo se va a reflejar en tu espada, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ese es claro. un término muy famoso en el fondo. Y esos son los aspectos para mí anteriores incluso a la parte técnica que uno tiene que aprender, ¿no es cierto? A buscar dentro de uno para poder mejorar. Obviamente va primero lo más básico, la parte técnica, porque es lo primero con lo que yo veo y esa es mi herramienta para ver cómo yo me voy a comportar, cómo yo me voy a sentir, digamos, durante Ujú. la práctica y eso es lo que finalmente uno va trabajando, que es el objetivo del arte marcial, el sentido que es al arte marcial moderno es precisamente ese, que es a través de la práctica cultivar el carácter, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí, 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 sí. Vamos a ir cerrando con esto, porque ya nos quedamos casi sin tiempo, pero creo que dijiste algo que es muy interesante y yo también lo viví en carne propia conmigo, que es el hecho de que he sentido que mejorar lo técnico me ha ayudado a mejorar en la parte más psicológica y a veces la parte psicológica compensa la falta técnica, digamos. Entonces Mm. es un ida y vuelta entre esas cosas.
Sí, o sea, bueno, en realidad hemos hablado un montón de cosas, así que no hemos profundizado tanto como en el tema que estábamos hablando, pero Sí. me voy a afirmar un poco de lo que había un profesor de Kendo, bueno, de Kendo antes de que existiera el término Kendo propiamente tal, pero que se llamaba Yamaoka Teshu, que era de una escuela, igual ya él es de 1800, ya es de la parte moderna, digamos, Ujú. 1800, 1900, no recuerdo bien, pero es ya la parte más moderna del budo, digamos que él era de la escuela Muto Ryu, que es como la escuela sin espada, ¿ya? Pero él Ajá. fue muy famoso porque trató de darle un giro como precisamente ese, ya como ya metiéndole bien firme el tema del Gendai Budo al Kendo, o sea, al Kenjutsu en el fondo, en este caso, que era a través de la práctica cultivarse, y él fue, si no me equivoco, tal vez el que empezó o le dio énfasis al término del Jiri, que es esto que yo te decía, de esta práctica racional que hacía que uno pudiese entenderse en la parte técnica, pero a través de eso, a través de adentro de uno mismo, ¿no es cierto? Cómo funciona todo y en el fondo ese es el sentido correcto que uno tiene que darle a la práctica, o sea, ver cómo tú puedes ir mejorando, no cómo derrotar a alguien al frente, sino cómo tú puedes ir mejorando tú mismo y a través de esa mejora, naturalmente vas a terminar derrotando a tus compañeros durante una práctica, eventualmente durante un Shiai, eso se va a ir dando naturalmente también. Uno no puede pretender partir de, esa es como la punta de la pirámide, uno puede pretender partir de ahí para abajo. Entonces, es súper importante que la gente que practica artes marciales entienda que el concepto moderno del arte marcial es precisamente mejorar como persona, conocerse, partir de la base de que tú estás practicando para conocerte. O sea, yo he visto cambios súper importantes en personas que tienen una forma de abordar ciertas cosas, una forma de ser y van cambiando a medida Mm. que van practicando. Y sobre todo yo te diría también desde el punto de vista del instructor en el fondo, donde más se ve en los niños. Tú ahí realmente puedes ver que un par de cosas que tú le enseñas a los niños, un par de sensaciones que los niños tienen al momento de la práctica pueden diametralmente cambiar su percepción de las cosas y su forma de abordar problemas en el colegio, en la casa, porque obviamente el niño está es más propenso a absorber lo que uno le pueda entregar, ¿te das cuenta? Entonces, pero eso también en el caso de los adultos pasa más lento porque uno ya tiene un carácter, generalmente muchos practicantes kendo llegan cuando son universitarios, algunos ya cuando trabajan sobre los 30 años, entre los 25 y 35, yo creo que es la mayoría de la gente que viene a practicar generalmente, ya tienen un carácter fuerte, ¿de acuerdo? Ya creado. Sin embargo, con esto pueden encontrar ciertas herramientas para poder ir mejorando, digamos, ir progresando y evolucionando como persona, independiente que ya tengan un carácter ya firme, ¿no? Así que yo creo que es importante entender eso. El arte marcial moderno en el fondo se practica para mejorar como persona, para uno, para fomentar el autoconocimiento de varios aspectos y eso necesariamente te va a ayudar, digamos, para poder ser una mejor persona para ti y tu entorno, creo yo. ¿Mm? Bueno, creo que fuiste bastante claro. Y bueno, como dijimos al principio, esto puede dar para charlar mucho rato. Una hora es un buen tiempo, pero un poco también nos queda corto. Nos queda corto. Sí, sí, sí. Bueno, Nicolás, te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste y por mi parte espero que el contexto mejore, así nos cruzamos pronto en algún evento o allá mismo en Chile. No sé cómo viene el calendario el resto del año, creo que estamos todos en la misma incertidumbre, pero bueno, ojalá se Sí, resuelva. nosotros acá por lo menos está suspendido todo hasta todo el primer semestre, sujeto a evaluación, yo creo que ya a partir de julio probablemente. Vamos a Mm. evaluar si es que comenzamos con algunas de las actividades, pero la verdad yo creo que recién se va a reactivar todo a partir de fines de agosto, septiembre, creo yo. Espero realmente que vaya pasando todo, así que nada, pues Nico, nuevamente te agradezco mucho la invitación. Si en algún momento también quieren hablar de algún otro tema, me acuerdo, propusimos varios temas. En algún momento tú me dijiste que habláramos un poco de la historia del Museo Shinden Ryu, de la Mm. parte de Yaido. Yo también ahí te dije alguna parte técnica del Kendo, de cualquier otra cosa. En el fondo, yo siempre estoy abierto, así que cuando quieran, nuevamente nos juntamos ahí, conversamos ahí con los muchachos acá y gracias por la invitación. Realmente estas son instancias súper buenas para poder conversar. Muchas veces uno tiene un tema específico, pero te empieza a ir por las ramas, lo que también es súper bueno, enriquecedor. Así que te agradezco la invitación y espero que nos podamos ver, ya sea por este medio o eventualmente cuando todo esto acabe en el dojo nuevamente. Bueno, muchas gracias y a todos los que nos están escuchando, nos vemos el viernes que viene con otro programa, con otra charla. Próximamente confirmaremos él o la invitada. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao chicos, muchas gracias a todos.